Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, uno de esos que hemos estado esperando con muchísimas ganas. Como lo dice el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y su enigmática declaración: ella fue especial. Entre todas, solo ella. ¿Qué significa esta frase tan impactante? ¿A quién se refiere Kerem con estas palabras? ¿Qué historia, qué emoción, qué recuerdo hay detrás de esta declaración? Prepárense porque vamos a zambullirnos en un análisis profundo, un viaje emocional y por supuesto muchos momentos de especulación y debate. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada que Kerem ha compartido con el mundo, para tratar de desentrañar el misterio de quién es ella que parece haber dejado una huella tan profunda en su corazón. Pero antes de que empecemos a desentrañar el misterio, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores. Y recordarles a los que ya son parte de esta comunidad maravillosa que si aún no se han suscrito, es el momento perfecto. Suscríbanse ahora mismo al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre Kerem, sobre el fascinante mundo de las series turcas, sobre las últimas noticias de las celebridades y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es increíblemente valioso y me impulsa a seguir creando contenido que les encante. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y compartan este vídeo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Kerem Bürsin, para aquellos que aún no lo conocen, es mucho más que un simple actor. Es un artista, un hombre con una presencia magnética, uno de los rostros más reconocidos y admirados de Turquía y del mundo. Con una trayectoria que ha ido en constante ascenso, Kerem ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta gracias a su carisma inigualable, su talento actoral que deslumbra en cada proyecto y por supuesto, su innegable atractivo físico. Desde sus inicios en producciones internacionales hasta su consagración en series turcas de renombre, Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar personajes complejos y emocionales con una maestría que cautiva a la audiencia. Y como cualquier figura pública que goza de una popularidad tan masiva, la vida sentimental de Kerem ha sido, inevitablemente, objeto de una atención mediática considerable y de un interés apasionado por parte de sus fans. Sus romances, sus amores, sus relaciones, todo ha sido escrutado y analizado con lupa. Pero, ¿qué es lo que hace que esta frase en particular, ella fue especial? Entre todas, solo ella, sea tan impactante y resuene tanto entre sus seguidores? Primero, es la forma en que Kerem lo dice. No es una declaración improvisada, ni una frase trivial. Hay una seriedad palpable, una profundidad emocional que se refleja en su mirada, en el tono de su voz. Pareciera que estas palabras provienen de un lugar muy íntimo, de una experiencia que lo marcó profundamente, una vivencia que dejó una huella imborrable en su corazón. Segundo, la declaración implica una comparación. Sugiere que a lo largo de su vida, Kerem ha tenido otras relaciones, ha conocido a otras personas que han dejado su huella en él, pero que ella en particular se destacaba por encima de todas las demás. Esta singularidad, esta diferencia, es lo que despierta nuestra curiosidad y alimenta nuestra imaginación. La frase nos invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones personales, sobre el impacto que las personas especiales pueden tener en nuestras vidas. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿a quién se refería Kerem con estas palabras? ¿Quién es esa mujer que logró tocar su corazón de una manera tan profunda? La respuesta más obvia, y la que ha generado más especulaciones y debates entre los fans, es Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande en la exitosa serie Love is in the Air fue sencillamente innegable. Desde el momento en que compartieron pantalla, la conexión entre ellos era palpable, evidente e intensa. Esa chispa que se encendió en el set de filmación, traspasó las cámaras y se extendió a la vida real, convirtiéndose en una de las relaciones más comentadas y queridas por los fans. Su romance, que comenzó a gestarse durante las grabaciones de la serie, se hizo público en el verano de 2021. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y muestras de cariño que confirmaban lo que muchos ya sospechaban: Kerem y Hande estaban enamorados. Se les vio juntos en viajes románticos, compartiendo risas y momentos de complicidad que demostraban que su relación era mucho más que una simple amistad. Parecían una pareja perfecta, jóvenes, exitosos, hermosos, talentosos y sobre todo, profundamente enamorados. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial. La serie cautivó a millones de espectadores en todo el mundo,
y el romance de Kerem y Ande solo aumentó la emoción y el fervor de los fans. La serie los unió, les dio fama a nivel internacional y los convirtió en una de las parejas más emblemáticas de la televisión turca. Su relación fue una constante fuente de titulares y comentarios en las redes sociales. Los fans crearon clubes, foros y comunidades dedicadas a ellos, a su amor, a su historia. La serie no solo los unió sentimentalmente, sino que también les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales y personales. La fama y el éxito que obtuvieron les permitieron explorar nuevos proyectos y ampliar sus horizontes. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación, lamentablemente, llegó a su fin. En el verano de 2022, después de poco más de un año de noviazgo, Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados. La noticia conmocionó a los fans, quienes se sintieron tristes y decepcionados al ver el final de su relación. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras. Ambas partes optaron por mantener la discreción, sin revelar detalles sobre lo sucedido. Los rumores y especulaciones inundaron las redes sociales, pero la verdad detrás de la separación se mantuvo en secreto. Entonces, ¿es Ande ella a la que se refiere Kerem? La lógica, el contexto y la cronología apuntan a que sí. La intensidad de su relación, el impacto que tuvo en sus vidas y en la de sus seguidores, el fervor con el que los fans vivieron su amor, todo encaja perfectamente. Además, la declaración de Kerem parece haber sido hecha después de su ruptura, lo que le da aún más peso y significado a sus palabras. Es como si Kerem, al reflexionar sobre su pasado, quisiera reconocer la importancia que Ande tuvo en su vida, honrando su memoria y el impacto que dejó en él. Pero como siempre, debemos ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado. El mundo de las celebridades es complejo, y muchas veces las apariencias engañan. Aunque Ande sea la candidata más probable, la frase de Kerem puede ser una reflexión sobre cualquier otra relación que haya tenido en el pasado. Podría referirse a una relación anterior a Ande, una relación que, aunque no haya sido tan pública o mediática, haya tenido un impacto significativo en su vida y en su crecimiento personal. Además, es importante tener en cuenta que en ocasiones, las declaraciones de los famosos se prestan a interpretaciones múltiples. Podría ser una frase dicha con un tono más poético que literal, una reflexión sobre el amor en general, sobre la importancia de las conexiones humanas, y no necesariamente sobre una persona en particular. Kerem podría estar expresando su admiración por el amor en sí mismo, por la capacidad de conectar con otra persona de manera profunda y significativa, sin referirse específicamente a alguien en particular. Sin embargo, independientemente del significado real, es innegable que esta declaración ha capturado la atención de todos. Kerem es un hombre que cuida mucho su imagen pública, y la forma en que se expresa siempre es muy meditada y consciente. Decir, ella fue especial. Entre todas, solo ella implica mucho más que un simple cumplido. Es una declaración de sentimientos, una forma de reconocer el impacto que una persona tuvo en su vida, de honrar los recuerdos y las vivencias compartidas. Es una forma de mostrarse vulnerable y honesto ante el mundo, de abrir su corazón y compartir sus emociones. Y es que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido una persona que ha sido especial, que ha dejado una huella imborrable. Alguien que entre todas las demás personas que hemos conocido, se destaca por su singularidad, por la conexión especial que se crea, por los momentos compartidos, por los recuerdos que atesoramos en nuestro corazón. Esa persona puede ser un amor, un amigo, un familiar, o incluso un mentor. Lo importante es que en su momento esa persona fue fundamental, y su recuerdo perdura a lo largo del tiempo. Ahora, retrocediendo en el tiempo y recordando las relaciones que ha tenido Kerem, encontramos otros nombres que podrían, aunque en menor medida, entrar en la ecuación. Por ejemplo, hay rumores de relaciones pasadas, previos a su fama y éxito actual. Rumores de noviazgos de la época en que estudiaba en Estados Unidos, pero que por la privacidad de las personas involucradas y la falta de pruebas, no podemos afirmar que hayan sido la musa de Kerem a la que se refiere en su declaración. También se han mencionado nombres de actrices con las que Kerem ha trabajado, con quienes se rumoreó que tuvo una relación. Pero hasta el momento ninguna de estas relaciones ha sido confirmada, ni hay evidencias que sustenten estas afirmaciones. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Kerem Bürsin es un hombre sensible, con una gran capacidad para amar y para conectar con las personas. Sus palabras, sus gestos, su forma de ser, nos hablan de una persona auténtica,
que no tiene miedo de mostrar sus emociones, que valora la honestidad y la sinceridad, y que no teme ser vulnerable ante el mundo. Es un hombre que ha aprendido a vivir y amar intensamente, y que no duda en compartir sus experiencias con el público. Y eso, sin duda, es lo que lo hace tan querido y admirado por millones de personas en todo el mundo. En definitiva, el misterio de quién es ella sigue abierto. La respuesta final solo la sabe Kerem, y es posible que nunca la revele por completo. Pero lo que sí sabemos es que sus palabras nos han invitado a reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, sobre el impacto que las personas especiales pueden tener en nuestras vidas, y sobre la importancia de honrar y valorar los recuerdos que compartimos. Esta declaración, aunque misteriosa, nos ofrece una valiosa lección: la importancia de apreciar a las personas que han dejado una huella en nuestro corazón, de recordar los momentos especiales y de reconocer el impacto que han tenido en nuestra vida. Para concluir, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos hablado sobre la enigmática declaración de Kerem Bürsin: ella fue especial. Entre todas, solo ella, y hemos analizado las posibles interpretaciones de estas palabras. Hemos mencionado a Hande Erçel como la candidata más probable, dada su relación con Kerem, pero también hemos considerado otras posibilidades y matices. Hemos explorado la importancia de las relaciones en la vida de Kerem y en la de cada uno de nosotros. Y hemos concluido que, independientemente de la identidad de la persona a la que se refiere, la declaración de Kerem nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la importancia de las conexiones humanas, sobre el valor de los recuerdos, y sobre la necesidad de honrar y apreciar a las personas que han sido especiales en nuestra vida. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado del análisis, que hayan encontrado el contenido interesante y que, por supuesto, les haya entretenido. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones, así que no duden en dejar sus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Creen que es Hande? ¿Tienen otras teorías? ¿Qué piensan sobre esta declaración de Kerem? Me encantaría leerlas. Debatamos, especulemos y compartamos nuestras ideas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Un abrazo gigante lleno de cariño y buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.